Un año clave para la política nacional, no solo por la situación crítica derivada de la emergencia sanitaria, sino por el desafío de sortear a la terrible crisis económica y además por la cercanía de un proceso electoral para el que hay más de una docena de candidatos. Esto es Voces e Imágenes 2020. La carrera por llegar a Carondelet empezó con la inscripción de candidaturas. Los ecuatorianos acudirán a las urnas bajo las medidas de bioseguridad el 7 de febrero del 2021 para elegir al nuevo presidente. Los votantes tendrán en sus manos la papeleta electoral más grande de la historia. El proceso para que el Ecuador elija a su nuevo presidente inició el 17 de septiembre de 2020, cuando el Consejo Nacional Electoral hizo la convocatoria oficial. El Pleno del Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones generales para el próximo 7 de febrero de 2021 en todo el territorio nacional, así como en las circunscripciones electorales en el exterior. De inmediato, las organizaciones políticas empezaron a jugar sus cartas en las elecciones primarias para postular a sus candidatos. De esos procesos se hizo público que Centro Democrático en alianza postularía al expresidente Rafael Correa como su candidato a la vicepresidencia e intentaron que acepte su precandidatura mediante una videollamada en una tablet desde Bélgica, hecho que no se consiguió, pues este acto debía ser personal. Y fue el 1 de octubre cuando su inscripción fue negada, ya que la sentencia de 8 años en su contra por el caso Sobornos quedó ejecutoriada. Y de acuerdo a la Constitución y al Código de la Democracia, los ciudadanos que tienen sentencia ejecutoriada no pueden ser candidatos a ninguna dignidad. Arrancó el periodo de inscripciones y en todas las delegaciones provinciales se registraron candidatos a la presidencia, asambleístas y parlamentarios andinos. El Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral recibieron impugnaciones y apelaciones en contra de todas las candidaturas, lo que hizo que hasta mediados de diciembre aún no haya un listado oficial de candidatos. Terminaba el mes de diciembre y las diferencias entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso se ahondaban cada vez más. Todo giraba alrededor de la posibilidad de que Álvaro Noboa sea candidato a la presidencia. Incluso la decisión pasó por manos de la Corte Constitucional, la que inadmitió a trámite una demanda de conflicto de competencias, acto que tampoco esclareció la posible candidatura de Noboa, postulación que hasta cerrar el 2020 quedó pendiente por definirse. La campaña electoral inició sin un listado oficial de candidatos. Una vez que las organizaciones políticas han superado todas las etapas, las candidaturas están calificadas y en firme por el Consejo Nacional Electoral y esta es la papeleta con la que usted se va a encontrar el 7 de febrero, día de las elecciones presidenciales. Por la Alianza UNES, el binomio está conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Por el Partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez y David Norero. Por Ecuatoriano Unido, Gerson Almeida y Marta Villafuerte. Por Avanza, Isidro Romero y Sofía Merino. Por Fuerza Ecuador, Carlos Agnay y Narda Ortiz. Por la Izquierda Democrática, Javier Herbas y María Sara Gijón. Por el Movimiento Amigo, Pedro Freile y Byron Solís. Por la Alianza 1751, César Montúfar y Julio Villacreces. Por Pachacutic, Yacu Pérez y Virna Cedeño. Por Unión Ecuatoriana, Giovanni Andrade y Catherine Mata. Por Democracia Sí, Gustavo Larrea y Alexandra Peralta. De Creo y la Alianza Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo y Alfredo Borrero. Por Suma, Guillermo Celi y Verónica Sevilla. Por Construye, Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes. Y de Alianza País, Jimena Peña y Patricio Barriga. Según el calendario electoral, la primera vuelta será el 7 de febrero de 2021 y en caso de haber una segunda, la fecha fijada es el 11 de abril. La pandemia puso en jaque la economía del país y los médicos, docentes y otros servidores públicos empezaron a sucumbir ante la crisis. Ante este panorama, el Ecuador logró una inyección del Fondo Monetario Internacional superior a los $6.000 millones. El exministro de Economía, Richard Martínez, jugó un papel preponderante en las relaciones con el organismo multilateral. En 2020, Ecuador no solo enfrentó una crisis sanitaria sin precedentes. La crisis económica abonó a que la situación se complique. El gobierno buscó la forma de que al sector salud lleguen los recursos que eran necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. Hablaban de buscar financiamiento y con ello la primera decisión fue anunciada el 24 de marzo. Se pagarían $324 millones por concepto de deuda.
con un objetivo. Se pagan cerca de 320 millones de dólares para acceder a 2.000 millones de dólares de manera inmediata. 500 millones de dólares vinieron del Fondo Monetario Internacional, 500 de organismos multilaterales como el BID y Banco Mundial, y 1.000 millones más de China. El precio del barril de petróleo cayó a niveles históricos. En abril estuvo bajo cero. En el país hubo atrasos en el pago de salarios de servidores públicos, de proveedores del Estado. Un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional era inminente. Así fue. El 30 de septiembre el presidente Lenín Moreno confirmó que el directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo acuerdo con Ecuador. Esta vez 6.500 millones de dólares llegarían al país. Ha sido aprobado por unanimidad. Parte de esos recursos sirvieron para cancelar incentivos jubilares de maestros que salieron del magisterio y reclamaban el pago de esas bonificaciones. Yo te ofrezco, busca quien te dé. Eso hizo el gobierno anterior. Ofreció y dejó inclusive un decreto en el que anulara su ofrecimiento. El 7 de octubre y en medio de varias solicitudes de juicios políticos en la Asamblea Nacional, Richard Martínez presenta su renuncia y deja el Ministerio de Finanzas. Él estaba al frente de las negociaciones con los organismos multilaterales. Asume el cargo el economista Mauricio Pozo. Ya en el ministerio confirma que parte del dinero del acuerdo con el FMI será destinado además para pagar la deuda del 40% que el gobierno tenía con el IES. Un primer pago por 355 millones de dólares se concretó el 30 de octubre y otro por 173 millones el 4 de noviembre. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional trajo compromisos. El análisis de reformas en la Asamblea Nacional, que fueron incluidas en la ley humanitaria. En el gobierno dicen que era necesario y fundamental recuperar la confianza de los organismos multilaterales para obtener esos desembolsos que le permitan manejar de mejor forma la pandemia. Señalan que de no ser así, el remedio pudo haber sido peor que la enfermedad. El 2020 fue un año crucial para el gabinete del presidente Lenín Moreno. Queda usted constitucional y legalmente posesionado. En diciembre del 2019, Otto Sonnenholner fue posesionado en la Asamblea Nacional como vicepresidente de la República, después de la renuncia de María Alejandra Vicuña, a quien se involucró en actos de corrupción. Impulsó los planes de desarrollo social y económicos, pero concentró su trabajo en el sector de la salud durante la pandemia y en mayo del 2020 renunció al cargo. Siempre agradeceré al presidente por su confianza y a la Asamblea Nacional, quienes por la vía constitucional me dieron la oportunidad de servir a mi país desde esta institución. Lo reemplazó María Alejandra Muñoz, quien siguió con el plan trazado por el gobierno de Lenín Moreno. Durante la crisis sanitaria, el Ministerio de Salud vio despedirse a Catalina Andramuño y recibió a Juan Carlos Ceballos. Los cuestionamientos a los miembros del gabinete presidencial no cesaron. A Alexandra Ocles, quien dirigía la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Contraloría General del Estado la señaló porque firmó un contrato por más de $1 millón en la adquisición de kits alimenticios. El caso pasó a esferas judiciales por supuesto sobreprecio. Ocles también renunció y fue reemplazada por Rommel Salazar. Días después, el presidente del Consejo Directorio del IES, Paul Granda, fue relacionado en el delito de delincuencia organizada por corrupción en hospitales del Seguro Social, dentro de la trama Salcedo, Bucarán y otros. Yo no conozco al señor Salcedo, no me he reunido con el señor Salcedo, yo no conozco al señor Jacobo Bucarán, ni él debe conocerme a mí. Yo no conozco a los hermanos Bucarán, con quien sí he conversado, porque es dirigente de un partido político, es con el señor Dalo Bucarán. Finalmente, Jorge Wattet asumió sus funciones al frente del directorio del IES. También se movieron las fichas en los ministerios de Trabajo, Cultura, en la Secretaría de Comunicación y en la Cancillería. La última semana de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó la censura y destitución de María Paula Romo como ministra de Gobierno. Una mujer clave en el gabinete de Moreno, quien replicó con dureza a sus detractores. El 23 de noviembre, María Paula Romo se despide del gobierno en medio de muestras de respaldo de amigos y colaboradores. Tan pronto se conoció sobre la posible... Su juicio posible... político duró cerca de 9 horas. La acusaban de haber dispuesto el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante las protestas de octubre de 2019. En 2018, el presidente Lenín Moreno dispone la fusión del Ministerio del Interior y la Secretaría de la Política y da paso al Ministerio de Gobierno.
María Paula Romo asume el cargo y uno de los eventos más fuertes que tuvo que enfrentar fueron precisamente esas protestas. El rumor de un supuesto incremento en el precio de los combustibles convocó a la gente a las calles. La violencia se tomó Quito. Uniformados y manifestantes heridos. Personas fallecidas. El edificio de la Contraloría destruido. La disposición que dio para que la policía disperse a quienes generaron desmanes. La puso cara a cara con quienes lideraban las protestas. En su discurso dijo que detrás de esas denuncias hubo intereses políticos que buscaban su salida. Estoy lista para ser censurada por esta asamblea. Se equivocan quienes creen que mi intención la tarde de hoy es convencerles. Creo que la votación que va a producirse en las próximas horas no tiene que ver con mis argumentos. Y lanzó un par de dardos. Si de verdad quieren averiguar si los Bucaram tienen algún acuerdo político, ¿por qué me lo preguntan a mí que nunca en mi vida me he reunido con ellos? Cuando podrían preguntárselo a quien presidió la asamblea y aceptó en televisión nacional que había ido a reunirse en Panamá para proteger al entonces vicepresidente Jorge Glass. Así culminó una fase de María Paula Romo en su carrera política. En su paso por el gobierno, Romo denunció la existencia de una organización criminal que operaba en Manabí y que se benefició del contrato para la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La captura de Jacobo Bucaram, de Daniel Salcedo, del expresidente Abdalá Bucaram y las órdenes de prisión sobre Dalo Bucaram y su esposa por supuestos vínculos con casos de corrupción le abrieron otro frente. Sucedió en medio de la pandemia y de la venta ilegal de medicinas e insumos médicos. También denunció el desfalco de más de $500 millones en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Desfalco que vinculó a exfuncionarios de la institución y policías que estaban en servicio activo. Que no me perdonan. Eso es lo que me lleva a juicio político. Amada por unos y cuestionada por otros, María Paula Romo fue una de las funcionarias con más influencia en el gobierno. El crimen y el horror no pararon en el 2020. Enseguida los hechos delictivos más sonados del año y un recuento de los efectos de la otra pandemia, el femicidio.